Listo. Ahora sí, entonces empleamos pantalla y continuamos. Estamos continuando de la sesión uno, continuamos la sesión 2, como les había dicho, y siempre lo van a ver conmigo así. A mí no me gustan las clases grabadas más allá de 30 minutos porque la conversión a YouTube dura mucho tiempo, porque luego el video es muy pesado para abrirlo, porque ningún estudiante ve una clase más allá de 30 minutos, nadie se está una hora escuchando un video, a menos que sea muy interesante como una película. O sea, hay muchos elementos que hacen que estas grabaciones más bien deberían de ser de 20 minutos, pero bueno, 30 lo podemos porque uno también en el video busca lo más importante y lo escucha. Bien, entonces, luego de esta sesión, sí tenemos una sesión no grabada de una hora por Meet. Bien, entonces le decía la importancia de lo que es el contexto para la producción textual académica. Entonces, em, los textos se escriben en párrafos. Cuando hablamos de un texto macro, esos párrafos deben tener una amplitud entre 7 y 12 líneas. Esto es relacionado con la RAE, con la Real Academia Española. Cada texto, si tiene 7 líneas, debemos tener siquiera 5 oraciones. Si tiene 12 líneas, más o menos unas 7 oraciones que permitan su lecturabilidad. Es decir, no es escribir un texto y luego nadie lo puede leer o cuesta mucho para leerlo, ¿no? Profe Jairo, cierra el video. No, no importa, el video lo puede tener abierto, pero el audio no. Todo párrafo, como ustedes saben, se inicia con sangría. Estas son cosas que ya como profesores ustedes manejan porque uno desde primero de primaria le enseña y tiene que enseñárselo a los muchachos. Depende de la situación comunicativa, un poco cuando decía que escribir una novela es distinto a escribir un cuento y por supuesto distinto a escribir un informe de investigación para una tesis doctoral. No se puede utilizar lenguaje inclusivo. Aquí no priva aquello de mujeres y hombres, niños y niñas. En los textos políticos, dependiendo de la política, porque ahora con el cuento de izquierda y derecha y esa cosa, pues, pero en los textos políticos sí se puede utilizar lenguaje inclusivo. Pero ojo con lenguaje inclusivo que no, em, vamos a utilizar una palabra que no contamine la lingüística. Es decir, el lenguaje uno siempre tiene que hablar bien, o sea, siempre tiene, cada quien tiene su manera de hablar, las mismas palabras se dicen de manera distinta y se escriben de manera distinta por personas distintas. Cada quien tiene un enfoque. Por ejemplo, yo en estos tipos de clases trato de ser lo más explícito posible, lo menos técnico, lo menos lingüístico, porque yo tengo formación en lingüística, yo soy doctor en lingüística y no puedo instalarme y quedarme en la lingüística para explicar esta cosa porque no se entendería. Entonces, cada texto tiene sus propias palabras, hay que adecuarlo, pero cuidando los términos lingüísticos. Es decir, yo no puedo en un texto político decir la presidenta y el presidente, porque primero en la presidenta el, el artículo la o el pronombre la, como lo vea, ya se refiere a un femenino y todas las palabras que terminan en ente no tienen su respectivo femenino. Entonces, son esas cosas, y eso es una cosa lingüística que redundaría en explicaciones profundas sobre lo que son los participios y esas cosas, pero eso no cabe en este momento. Lo importante es que no van a utilizar lenguaje inclusivo. Ahí no, niñas y niños, no. Ok, aquí no obedece los sentimientos, las emociones, los juicios del autor, nada. Antier le explicaba a una profe que en los análisis, que ya está en análisis, y me escribió, por ejemplo, los niños estaban entrando a la clase y se pusieron nerviosos cuando me vieron. Ese juicio, se pusieron nerviosos cuando me vieron. No, porque uno desde fuera no sabe si un niño está nervioso o está contento, está alegre. O sea, es decir, en los textos académicos no priva los juicios, no priva el sentimiento ni las emociones. Y son textos expositivos, descriptivos y argumentativos. La organización de estos textos tiene una superestructura y una macroestructura. La superestructura es como el índice o la tabla de contenido, donde cómo se organiza.
y la macroestructura es la organización semántica de cada párrafo con su coherencia y cohesión. Entonces, esos textos tienen una manera de escribirse. La parte de la superestructura, o sea, la organización, esas se las doy yo, ya las da la universidad en el manual lo tiene, como es la superestructura. La microestructura es la que ustedes tienen que organizar, que son los párrafos, las oraciones, todo ese cuento, que es donde tienen que pulirse y ir revisando cosas, ¿no? Y si es posible tener una persona, un asesor que lea, una persona que ayude. O sea, es un trabajo muy interesante, pero es un trabajo muy prolífico que tiene que hacerse muy bien. Bien, entonces esa producción escrita, científica, académica, tiene que tener un hilo conductor, tiene que tener unas ideas bien escritas, tienen que estar argumentadas, como le decía, ustedes no pueden escribir una cita de un autor, a tomar un cafecito, no pueden escribir una cita de un autor como si fuera propia, no, porque eso es plagio. Y en los textos académicos el plagio, nada. Hay software como el Turnitin, por ejemplo, que determina la similitud académica, pero no existe ningún software o ningún equipo tecnológico para determinar el plagio. El plagio lo determina básicamente el lector cuando ve que aparece una cita de Paulo Arellano escrita por Nicole como si la produjo la profe Nicole. ¿Sí? Como ella entró ahí de primerito, pues no se me olvida. Bien, entonces tener cuidado que tiene que estar argumentado con autor, con la fecha, un poco las normas, vamos a trabajar ahorita, vamos a trabajar algunas normas, pero las básicas las voy a explicar el próximo sábado cuando les voy a dejar todas estas tareas, ¿no? Entonces, la argumentación es fundamental a nivel de lo que son los estudios doctorales. Todo título, todo trabajo académico comienza por un título, en el caso de ustedes, con título de un estudio doctoral. El tema es el mismo objeto de estudio, no es que qué tema es una cosa y el objeto de estudio es otra, es lo mismo. Lo que pasa es que a veces tenemos un objeto de estudio principal, por ejemplo, la evaluación de resultados sería el tema principal y ese sería ya un gran tema, profe Nicole, no tenemos que darle más vuelta, ese sería su tema de investigación, o evaluación de resultados o evaluación de procesos, uno de los dos, porque son diferentes. Eso lo conversamos ahora en la otra sesión, en la sesión siguiente. Entonces, parte por un tema objeto, tiene que estar acompañado de su tema si se requiere, porque eso le permite a ustedes especializarse en ese tema, volverse expertos en evaluación, pero también con eso ustedes van a producir artículos. Van a producir conferencias, van a producir ponencias. De hecho, yo estoy pensando, Dios mediante, para acá, para el Cauca, para el mes de julio, creo que les comenté la vez pasada, vamos a tener un gran congreso, lectura, escritura, investigación y didáctica, donde ustedes ya pueden venir, incluso como participantes o con alguna ponencia que puede ser de maestría o de su tema doctoral, pero eso yo les voy a dejar todos los datos para que puedan comunicarse conmigo más adelante cuando ya tengamos a finales de marzo se tiene organizado ese proyecto. Pero aquí el cuento es que ustedes van a producir investigación, la van a producir. Y por eso es que les decía que no aplica lo mismo que una maestría, que mando a hacer la tesis y la presento, y me la estudio y la presento. Aquí no. Tienen que tener un equipo que ayude, tienen que tener una persona que les revise antes de que le entreguen al tutor. Yo reviso, obviamente, en cada una de las unidades curriculares que les voy a dar relacionado a la producción de su trabajo doctoral. Pero además ustedes tienen que tener quien les revise si uno no es tan experto. Sin embargo, el escritor se queda a veces ciego ante el texto, parece que lo que escribe ya lo ha dicho, pero no lo ve. Entonces, hay que tener un equipo de trabajo, quien busque citas, quien ayude, un asesor externo que ayude a revisar, pero como le decía, es responsabilidad de cada tesista doctoral
todo lo que ahí está escrito, si están bien los párrafos, si está bien estructurado, todo, ¿no? Entonces aquí vemos el título de un estudio doctoral que tiene tema, tópico, objeto de estudio, eso es lo mismo, más el contexto, que es el nivel o la institución. Y aquí vemos un ejemplo de un título. La enseñanza de la trigonometría en educación secundaria. La enseñanza de la trigonometría es el objeto de estudio. Tiene dos constructos, enseñanza y trigonometría. Es decir, que la persona que está estudiando esto se está especializando en enseñanza de la trigonometría, porque hay muchos temas para enseñar. En este caso, trigonometría. Y este tema tiene un contexto que es educación secundaria. Y ese título no puede pasar se ubica entre 15 y 21 palabras. Mínimo 15, máximo 21 palabras. No puede ser tan largo. Y si yo ya digo en educación secundaria, el título no llevaría ya más nada, ya queda así. No llevaría educación secundaria de la institución educativa XX del municipio XX. No, solo educación secundaria. Un solo contexto. Un solo contexto. Entonces, el contexto es el nivel, primaria, secundaria o superior, o preescolar, ¿sí? Es el nivel. Pero yo puedo hacer la enseñanza de la trigonometría en la institución educativa Rafael Morán, por ejemplo. O sea, que arropa toda la institución educativa. Que cuando tome la muestra o tome los participantes, tengo que tomar uno al menos de cada grado. Eso se va entendiendo poco a poco. No lleva dos contextos. Por ejemplo, primaria en la institución educativa de Las Palmas, no, es solo primaria. Ya la institución educativa de Las Palmas, del municipio de Timbío, departamento del Cauca, eso ya va, Colombia, eso ya va en el objetivo o en el propósito general, como yo lo quiera ya elaborar. Entonces, ante la pregunta que nos hacía hace un momento de la cuestión del texto como texto macro y el texto como párrafo, entonces los párrafos, y aquí lo dejé de manera literal, como estaba en la tesis que traje de ejemplo, entonces fíjese, tenemos aquí un ejemplo. Título, los procesos lectores en estudiantes con dislexia en educación básica primaria. Tenemos el objeto de estudio, procesos lectores en estudiantes con dislexia. Contexto, educación básica primaria. Entonces aquí tenemos un párrafo. Este párrafo, si lo vemos, tiene una oración, tiene aquí dos oraciones, tiene aquí tres oraciones. Y si leo las oraciones es legible, aunque las oraciones están un poquito largas, se lee muy bien, porque lo importante es que las oraciones no cansen al lector y tengan coherencia entre una oración y otra. Fíjense que aquí estamos hablando de hermenéutica y hermenéutica se repite dos veces. Hermenéutica es sinónimo de interpretación, entonces, y de paso que ya lo sabe, ¿no? Hermenéutica e interpretación es lo mismo, son sinónimos. Hermenéutica se usa más en el terreno científico. Hay incluso investigadores que plantean una hermenéutica aparte de la interpretación, pero eso ya es otro cuento, ¿no? Pues fíjese que este párrafo tiene 8 líneas, lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, está muy bien estructurado, tiene tres oraciones, ¿lo ven? Entonces, los párrafos van organizados mínimo 7 líneas y máximo 12 líneas y comienzan con sangría. La sangría es de 1,27 de acuerdo a las normas UPEL. Ya lo vemos en las normas, lo retomaremos específicamente. Entonces, aquí lo importante es que vean la estructura de este párrafo y ver lo importante que es el título con el contexto de estudio, en este caso, educación básica primaria. Yo voy a bajar aquí un momentico para poder hacer esto. Si yo escribo este párrafo de la siguiente manera, le quito esto, le quito acá. Bueno, vamos a dejar este párrafo de 3 líneas. Vamos a dejar eso, ¿sí? Ahorita lo volvemos a dejar igual como estaba para... Esto dice, entonces puede referirse, fíjese, primero no hay coherencia sobre lo que escribe porque no hay
digamos, la anáfora y la catáfora que le permita a uno entenderlo. Segundo, esto no es un párrafo, es una oración compuesta. Entonces hay que tener cuidado que para que haya párrafo, mínimo tiene que haber dos oraciones. Y en un párrafo de 8 líneas, pues en este caso hay tres oraciones. Lo ideal es que hayan más de tres oraciones en este párrafo. Lo ideal es que haya unas cinco para que tenga mayor coherencia, pero se lee bien el párrafo. Se lee. El tipo de letra es Arial 12. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental. Con esto cerramos esta parte. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de... ¿Hay alguna pregunta aquí? Porque ahora vamos a conversar sobre lo que es la innovación, el uso de la tecnología para escribir, todo ese cuento. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar entonces de la innovación. Profe, Ajá, la escuchamos, escuchamos. buenos días para usted, profe, para los compañeros. Tengo dos inquietudes. Cuando usted habla de que tenemos que hablar en tercera persona, no meternos como mucho como a algo que no sabemos, algo emocional, usted hace referencia a que la producción debe ser objetiva, ¿cierto? Esa es la primera. Y la otra es en relación a, que no debemos meter términos inclusivos. ¿Qué pasaría si la investigación hace referencia a algo inclusivo, profe? Gracias. Ajá, uno, si yo estoy estudiando, por ejemplo, la discapacidad cognitiva en estudiantes de educación primaria, eso es un estudio de inclusión educativa, pero no quiere decir que en la descripción o en la escritura de ese texto, yo cada rato tenga que decir es que los niños y las niñas, los profesores y la profesora, eso no aplica en un texto académico. Eso por un lado. No tiene nada que ver el tema del cual yo esté escribiendo un texto académico con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo sale totalmente. Uno. Dos, preguntaba sobre, que se me fue la idea, eh, La objetividad de la producción ajá, escrita. la objetividad. Cuando yo escribo puedo escribir estos trabajos de investigación cualitativa, los puedo escribir en primera o tercera persona, puedo escribir en mis experiencias como investigador, tal cosa, o también puedo escribir las experiencias del investigador, sean, eso depende, pero ahí no caben los juicios, no caben las emociones. No cabe nada, ah, no, yo estoy contento, o estoy alegre, o es mucho, es muy poco, no. Esos juicios no caben allí. Eso poco a poco también se va comprendiendo, porque a veces uno escribe una palabra que cree que no es un juicio y lo es. Uno no puede, por ejemplo, en inteligencia artificial, que ahorita lo vamos a ver, aparece mucho esos juicios. Uno coloca escribir sobre la redacción de texto, inteligencia artificial le dice extremadamente grande, es un representante clave, o sea, aparece una serie de juicios, por eso el uso de la inteligencia artificial hay que tener cuidado. Y vamos a entrar en esa parte allí. Entonces, esa subjetividad tiene que ver con no tiene que ver, perdón, con mi participación si escribo en primera o tercera persona. En tercera persona a mí me gusta mucho porque yo me meto dentro del texto, me meto dentro del cuento, me meto como escritor. Y en tercera persona me saco como escritor. Se dijo, se produjo, se hace, y en primera persona hice, hago, produzco. Bien, buena pregunta. Bien, entonces, cuando hablamos de innovación y tendencias para la producción textual, pues aparece todo lo que es la tecnología. Aparece todo lo que es la tecnología, aparecen todos los tipos de texto. em, Implica la innovación para la producción. eh, que el escritor produce, valga la repetición. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, como ya lo dije, publicar sus trabajos en revista, asistir a conferencias, a congresos, a encuentros, buscar y es importante buscar la colaboración de expertos en diferentes disciplinas. ¿Por qué? Para que
el investigador no vaya solo, no vaya así solo como dice el doctor Fran Smith, un experto en el área de lectura, que dice que a veces uno se convierte en ciego y no sabe lo que está haciendo o se cree que lo sabe y está haciendo cosas que no son. Es importante por eso leer antecedentes buenos y leer sobre el tema y tener personas que a su lado lo van apoyando. Una de mis tesistas doctorales consultó gente en México, consultó expertos de Cuba, consultó, porque hay que consultar. Están haciendo un estudio doctoral que se requiere un trabajo científico. Entonces, cuando uno va a desarrollar un tema doctoral, debe preguntarse sobre qué tema va a producir se va a producir mi estudio investigativo y ese es el camino, la respuesta es el camino que ustedes tienen para formarse como doctor. Ya todos ustedes casi tienen el tema doctoral. Paola, la escuchamos. Bienvenida, profe. Profe Paola, ¿la escuchamos? Buenos días a todos. Disculpe, verán, la asistencia a ponencias, ¿qué es? A A eventos, congresos. a congresos, uno lo puede realizar en otras universidades, ¿verdad? Ajá, buena idea. Si, por ejemplo, en Nariño, en la Universidad de Nariño, que muchos de ustedes son de Nariño, otros son de acá de Popayán, este, la Universidad de Nariño tiene un congreso de lectura, por ejemplo, pero la Universidad de Nariño, por ejemplo, no sé si tiene o no, no tiene doctorado. Si la universidad donde ustedes van a desarrollar actividades no tiene doctorado, no lo hagan, porque tiene que tener, la universidad tiene que tener doctorado. ¿Vale? Puede ser en cualquier universidad, pero que esa universidad tenga doctorado y que ese congreso, ese evento sea patrocinado por el doctorado de esa universidad. No importa el tipo de doctorado, pero que sea patrocinado por el doctorado. O sea, sus participaciones en eventos deben ser patrocinadas por instituciones universitarias que tengan doctorado, cualquier universidad del país. Profe Andrés. Profe, regularmente, bueno, la Universidad de Nariño sí tiene el doctorado en Ciencias Ah, de la Educación, pero regularmente lo que se hace desde la facultad es que se unen diferentes unidades, por ejemplo, la maestría en educación, el doctorado en educación, la maestría en educación ambiental. ¿Es válido asistir a esos congresos, aunque el único eh, creador del evento no sea el doctorado? No, no importa, no importa, siempre y cuando esté firmado, el certificado, perdón, el certificado esté firmado por el coordinador de investigación o el vicerrector de investigación y posgrado. No hay problema. De acuerdo, Pero la gracias. universidad tiene que tener obligatoriamente doctorado. Sí, la Universidad de Nariño tiene un doctorado en educación. Si hay doctorado, no importa. Pero no sé, por ejemplo, la CESMAC de Nariño si tiene doctorado, que hace eventos y eso. Nosotros montamos doctorados con una fundación que yo tengo acá en Colombia, que tenemos varias personas. A mí me gusta mucho ayudar a los maestros, montar eventos, ayudarlos a producir sus artículos. Entonces, montamos esos eventos, pero patrocinados y firmados por la Universidad Pedagógica Libertador, que es la universidad, y el núcleo de donde ustedes estudian, ¿no? De San Cristóbal. Bien, entonces, cuando el otro tema fundamental de esto es el uso de la tecnología, y hoy día existen referencia de los cuestiones, los software, perdón, los software como Sotero, Mendeley, plataforma de análisis de datos, software de visualización. Existe, por ejemplo, la plataforma de análisis de Atlas T, son diferentes. El uso de las inteligencias artificiales, blog, video. Hoy existe cualquier cantidad de software, de productos, digámoslo así, de información en la red. Muchísima información, ¿sí? Eh, y eso ayuda muchísimo. Pero también, así como ayuda, nos puede desvirtuar la investigación, porque no todo lo que está escrito en la red es válido. Entonces, cuando ustedes van a consultar un artículo en red, tiene que ser de una revista especializada, de una revista que esté inscrita en Colciencias, que además está indexada por Revencid,
por una serie de organizaciones que indexan y hacen arbitraje de revistas. Eso es fundamental. Pero, por ejemplo, si tienen videos de YouTube, podcasts que también los pueden citar, tienen que saber cómo se cita y hacer la respectiva, eh, el respectivo anclaje de esa cita de manera elaborada, siguiendo las normas de la universidad. Los correctores textuales, hoy casi todas las computadoras tienen correctores de texto, no hay tesis que llegan con problemas de acentuación y eso, que es precisamente porque no tienen correctores textuales. El uso de las inteligencias artificiales fundamental como ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplite, que la más utilizada es ChatGPT. Profe Andrés, ¿lo escuchamos? Profe, discúlpeme que te interrumpa. Cuando tú dices revistas indexadas, bueno, nosotros para publicar, pues buscamos regularmente revistas que estén en Latindex. Para la publicación de los artículos, ¿se exige que la revista esté en Latindex? Obligatorio. No, no, no solo en Latindex, porque Latindex es una indexación, pero que la revista esté inscrita obligatoriamente en Conciencia en Perfecto, Colombia. Y en de Venezuela, acuerdo. normalmente todas las universidades en América Latina y en España están inscritas, perdón, todas las universidades tienen una revista cuya revista está arbitrada y indexada en Latindex, en Revencit, en cualquiera de estas plataformas que indexa revistas. ¿Sí? Es fundamental, tanto para publicar como para ustedes citar. Perfecto, profe. Gracias, profe. Bueno, y les decía lo del uso de la inteligencia artificial porque ChatGPT, que es la que más se utiliza, pero ojo, la inteligencia artificial, si la sabemos utilizar, nos ayuda muchísimo. Pero hay estudiantes que agarra, coloca, hay estudiantes, hay personas, independientemente que sean estudiantes o no, hay personas que agarran inteligencia artificial para producir un texto académico, llegan, colocan el título y lo que les dice la inteligencia artificial lo traen y lo copian y lo dejan igualito. Ojo con eso. Podemos utilizar, yo puedo pedirle información a la IA, pero luego tengo que, uno, ¿de dónde salió esa información? ¿Quiénes son los autores que lo escribieron? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es la cita? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los que produjeron eso? Uno. Dos, la inteligencia artificial te pone una serie de palabras en comillas y en los textos académicos las comillas se usan solo sí y solo sí para citas textuales cortas. Tres, la inteligencia artificial usa una serie de palabras que cae en lo que decía hace un rato, en la parte de las emociones y de la parte de esas cosas, que le dice, este, por ejemplo, es excelentemente bien. Los informantes clave, explicaron tal cosa de manera, o sea, agranda el texto, lo explica tanto, tanto que no explica nada. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de la inteligencia artificial. Ok, como le decía, existe. Si la sabemos usar, es maravilloso. Por ejemplo, yo me traigo una cita textual de un artículo de Arellano y Blanca, ¿sí? Bien, me traigo ese artículo, pero resulta que las palabras tienen mucho espacio entre palabras, está mal organizado porque viene copiado. Entonces yo lo coloco en inteligencia artificial y le digo organizar los espacios entre palabras de este párrafo. Y me lo organiza y lo pongo ya bien organizado. ¿Entiende? Si sé utilizar bien las inteligencias artificiales, es maravilloso. Pero si la hago para copiar información, no me sirve. No me sirve porque además todos los profesores, bueno, no todos, pero un gran grupo de profesores de UPEL, del doctorado, hicimos un curso el año 2024 donde nos enseñaron todo el uso de la inteligencia artificial y todas esas cosas, ¿no? Entonces uno sabe ya lo que viene de inteligencia artificial, lo que no viene de inteligencia artificial, etcétera. Y cuándo viene inteligencia artificial, pero que está bien, se citan los autores, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de todo esto, ustedes van a escribir un texto académico que
que poco a poco lo van haciendo. Ustedes en la primera versión no les va a salir un texto ya completamente arreglado, un párrafo, por ejemplo, bien hecho. Eso hay que escribirlo una, dos y tres veces y a eso se refiere el modelo de Flower y Hayes, de Linda Flower y John Hayes, sobre que para escribir requiere primero producir las ideas y después las corrige. En cambio, Escardamalia nos dice que hay que escribir de una, arreglando bien. No, yo soy de los que pienso, y en eso coincide Daniel Casani y una serie de investigadores, que la corrección y la textualización van juntas, pero primero tengo que producir ideas. Tengo primero que, como yo le digo a los estudiantes, ya tengo el texto escrito, ahora lo corrijo. Bueno, con esto finalizamos esta sesión. Tenemos un tiempito de 8 minutos para preguntas. Podemos aprovecharlo y después grabamos y nos damos el conversatorio luego. Profe, Ajá, la escuchamos, profe Lidia. Profe gracias. Lidia primero y después el profe Andrés. Ok, me disculpa porque en esta plataforma no sé cómo levantar la mano, disculparán la ignorancia. Pero bueno, vengo a dos cosas en relación a la inteligencia artificial. Generalmente, pues uno realiza el texto, lo construye pues desde su propia autoría y lo ingresa a la IA. Luego, pues lo presenta al profesor correspondiente. La pregunta es la siguiente: si el profesor revisa, pues determina esa similitud semántica, encuentra que lo hemos pasado por IA, no, o sea, hay algún inconveniente ahí, porque uno generalmente dice, no hay que pasarlo porque pues después ellos revisan y encuentran ahí que está, bueno, redactado, estructurado por la IA. No, está muy bien la pregunta, muy bien. Yo puedo escribir un texto, ¿sí? Y no me parece que está como bien escrito, que le falta algo. Entonces, voy a pasarlo por la IA. Lo paso por la IA y le digo corregir el texto, corregir solo coherencia y cohesión del texto. Y ella le va a corregir la coherencia y la cohesión. No hay ningún problema. Y le va a corregir incluso errores. Pero si no le explica bien a la IA lo que tú quieres que le haga, la IA se lo va a transformar, lo va a escribir de otra manera y ahí sí hay problema. ¿Entiende, profe? Claro que sí, profe, pues entonces estaba muy equivocada porque pensé que al realizar el texto y pasarlo por IA, entonces ya estábamos haciendo mal uso de ello. No, está haciendo bien. El problema es como yo decía en un ejemplo. El problema es como le digo al niño chiquito que me haga que no llore cuando el niño lo único que sabe es llorar. El problema es cómo le digo a la IA, qué le pregunto a la IA, porque le tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo le escribo esa pregunta para que ella me haga el trabajo bien hecho? Si yo lo que le voy a pedir a la IA es solo que me corrija ortografía, le escribo corregir ortografía del siguiente párrafo. Si yo lo que quiero es que me corrija la coherencia y la cohesión, corregir la coherencia y la cohesión del siguiente párrafo. Nunca le puedo poner dos, tres párrafos para corregir porque le cambia el texto. Entonces, lo importante es aprender a usar la inteligencia artificial. No es que su uso esté mal. ¿Sí? Lo importante es eso que usted nos está diciendo, profe Lidia. Primero yo lo escribo y resulta que veo que el parrafito no está bien organizado y le pido a la inteligencia artificial organizar este párrafo en 5 oraciones que tengan coherencia y cohesión. Y se lo da. Incluso uno puede mirar si aparece una palabrita repetida, luego lo vuelve a revisar, pero se lo da. Pero si yo no le hago bien la pregunta de inteligencia artificial, es como los niños chiquitos. Le digo no llore, pero el niño va a seguir llorando porque no sabe decirle al niño la pregunta que quiere que el niño le responda. ¿Quién? Profe Andrés. Profe, discúlpame, vuelvo a la pregunta de hace un momento, me confundí, no era con Latindex, sino con Publindex, que es el sistema colombiano para evaluar y clasificar revistas. Los artículos que nosotros produzcamos deben estar indexados en revistas que sean validadas por Publindex, es decir, que sean No, tipo A, B o C. no necesariamente Publindés, es que Publindés es una, y usted lo ha dicho, en Colombia, pero es que la revista puede a veces estar las revistas en Colombia, hay revistas que están indexadas en Latindex, están
están indexadas en una indexadora española. Eso no importa, no importa De acuerdo. quién indexe. Lo que sí es importante es que esa revista esté en Conciencia. Eso sí es importante. Perfecto. No quien haga la indexación, porque la indexación es como una empresa macro para meter una revista pequeña. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces con esto nosotros cerramos esta sesión y déjame dejar de compartir acá. Cerramos esta sesión, son las 9:22. El texto dura convirtiéndose más o menos de 8 a 10 minutos. Vamos a las 9:35. 9:35 nos incorporamos al conversatorio por Google Meet. Por Meet, porque ese no va a ser grabado. Ese ya es para entrar a trabajar los temas de cada uno. Yo tengo aquí anotadito unos que todavía veo unos temas allí, que hace falta y hablar del contexto en cada tema. A ver quién lo tiene, revisar entre todos. No todos van a leer su tema, sino vamos a tomar algunos ejemplos para organizar, para que cada uno vaya organizando. Entonces, tengan su tema en la siguiente sesión, tienen su tema disponible para revisar el contexto y revisar incluso los temas o el objeto de estudio que tienen. ¿Vale? Entonces, nos vemos entonces a las 9:22, 9:45. 9:45, ¿vale? Feliz toma de café. Tomamos cafecito y volvemos. Gracias, profe.